Para la sesión de hoy vamos a partir de dos expresiones que me parece que son muy importantes y que pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre ellas. Una de ellas dice que somos la expresión del DNA, que es lo que le da título a esta imagen, ¿no? Nosotros como máquina biológica pues estamos formados de miles de células y nuestras células a su vez están formadas de estructuras subcelulares. Y dentro de esas estructuras subcelulares encontramos fosfolípidos, triglicéridos, colesterol, proteínas, citocinas, adipoquinas, hormonas de distinta estructura, etcétera. Y entonces, de alguna manera, todo eso que está ahí dentro de una célula, en las miles, diría yo, en los millones de células que nos conforman, pues es el resultado de la expresión del DNA, de dos formas, directa o indirectamente. Y les voy a platicar lo que significa una y otra, ¿no? Y en el inter del desarrollo de este análisis de cómo es que nosotros somos la expresión del DNA, voy a establecer esta relación entre los tiempos, porque por ahí escribí que en los sistemas biológicos coexisten el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Como lo vemos en esta parte, ¿no? En este párrafo, ¿no? Entonces, yo les voy a platicar qué necesitamos para que este DNA se exprese, qué necesitamos para demostrar que somos eso, la expresión de esta molécula, ¿no? Y podemos partir desde cualquier punto, ¿no? Algo que yo siempre platico a mis estudiantes es que nosotros podemos iniciar o dar el inicio a una explicación en cualquier área de un mapa metabólico, en cualquier tipo de célula, y siempre vamos a poder volver a ese inicio y podemos tomar cualquier otro punto como inicio. Bueno, ahorita estas palabras que suenan un poquito complicadas les voy a mostrar a qué se refiere, ¿no? Entonces planteo por aquí la presencia de un aminoácido, ¿no? Un aminoácido es una molécula relativamente pequeña y que es muy importante para poder hablar de los ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque por un lado los necesito para poder formar la estructura de los ácidos nucleicos y por otro lado los necesito para organizarlos y obtener el producto resultado de la expresión de los ácidos nucleicos, que es una proteína. Entonces estos son los aminoácidos. Y los aminoácidos, les decía, bueno, los ocupo. ¿Por qué? Porque a partir de los aminoácidos puedo formar estas estructuras que tienen carbono, que tienen hidrógeno, que tienen oxígeno, pero que además tienen nitrógeno. Entonces los nitrógenos que necesitamos para poder formar estas estructuras que se llaman bases nitrogenadas, lo obtenemos de los aminoácidos. Ahora, ¿para qué queremos formar bases nitrogenadas? Para poder obtener la unidad básica que se repite al formar a los ácidos nucleicos, que son los nucleótidos. Y los nucleótidos, bueno, tienen por un lado a esta base nitrogenada, tiene a un azúcar, que es un azúcar de 5 carbonos, es una pentosa, y hasta 3 grupos fosfato. Tenemos un grupo fosfato, tenemos 2 o tenemos 3. Y los nucleótidos se pueden organizar en cadenas y entonces formar polinucleótidos, ¿no? Aquí está la forma en la que se organizan los polinucleótidos y vemos que en este polinucleótido, por ejemplo, este que está aquí, tenemos un azúcar, una base nitrogenada, un fosfato, un azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada, fosfato, azúcar, base nitrogenada. Y de este lado también. Entonces, esta es la forma en la que se organizan los nucleótidos para poder formar a los polinucleótidos. Y hablando de polinucleótidos, hay dos que conocemos muy importantes, ¿no? Porque los polinucleótidos son lo que forman a los ácidos nucleicos. Por un lado tenemos a un ácido nucleico que es una cadena sencilla, se llama RNA, del cual hay varios tipos, y por otro lado tenemos una cadena que está formada por dos cadenas simples o dos cadenas sencillas que se llama DNA. Bueno, todo esto que tenemos aquí son ácidos nucleicos. Esto de aquí es un polinucleótido. Esto de acá es la unión de dos polinucleótidos para formar una estructura. Ahora, si me voy hacia atrás para poder tener estos ácidos nucleicos, y aquí es donde hablo de la coexistencia, tuve que haber formado a los polinucleótidos para tener estos ácidos nucleicos, y de estos polinucleótidos tuve que haber formado nucleótidos para poder tener nucleótidos y poder tener polinucleótidos. Si voy a formar polinucleótidos, aquí voy a hacer énfasis en solo una parte de la estructura, solo en la base nitrogenada. Podríamos platicar toda la historia para que esto llegue y para que esto llegue, pero vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Entonces tenemos a las bases nitrogenadas. Si queremos formar bases nitrogenadas, que siempre lo queremos hacer, necesitamos a los aminoácidos.
porque son los que aportan los nitrógenos para formar estas bases nitrogenadas. Ahora, entonces, cada paso es el pasado del que estemos hablando. Si yo hablo de bases nitrogenadas, su pasado son los aminoácidos. Si yo hablo de bases nitrogenadas, su futuro son los nucleótidos. Entonces, ¿de dónde vienen y para qué? Para formar nucleótidos. Ahora, estábamos hablando de los dos tipos de ácidos nucleicos y comúnmente hablamos de la expresión de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de expresión, significa que la información que está en esos ácidos nucleicos me van a poder permitir formar, o me van a permitir, mejor dicho, formar otro tipo de moléculas. Jamás los ácidos nucleicos se convierten en proteínas, jamás los ácidos nucleicos se convierten en aminoácidos. Sin embargo, la información que contienen los ácidos nucleicos me permite organizar aminoácidos que ya están presentes para poder formar una cadena polipeptídica, una proteína. Y entonces es lo que vemos en esta parte de acá, ¿no? Donde estamos viendo que la expresión de los ácidos nucleicos pues implica un proceso de transcripción que posteriormente entra en un proceso de traducción y que el resultado es obtener una cadena polipeptídica. Cuando esa cadena polipeptídica adquiere una función, sabemos que tenemos una proteína. Entonces, la expresión de los ácidos nucleicos nos da como resultado una proteína. Solo eso, proteínas. Sin embargo, nosotros no solo tenemos proteínas. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos la expresión del DNA si el DNA nos da solo proteínas? Bueno, porque esas proteínas a su vez pueden tener la capacidad de formar a otras moléculas, cuando esas otras moléculas no necesariamente son proteínas. ¿Y a qué me refiero con esto? Les muestro estos dos ejemplos, ¿no? Por un lado, una proteína me puede servir como esta que está aquí, que es la tropomiosina, que de alguna manera abraza a la molécula de actina, que son estas bolitas azules, y sobre la tropomiosina vemos una estructura de 3 unidades que se llama troponina. Y todo esto es una parte de la estructura de la unidad contráctil, ¿no? Hablando del punto de vista molecular, si hablamos de quiénes hacen los procesos de contracción, pues los hacen las proteínas contráctiles, que son la actina, miosina, troponina y tropomiosina, ¿no? Aquí no aparece la miosina porque es un ejemplo de lo que es una proteína, ¿no? En este caso, 3 proteínas. Ahora, las proteínas, una buena cantidad de las proteínas que se forman cuando el DNA se expresa, tienen la capacidad de modificar la estructura de algunas moléculas. Y entonces estoy hablando de proteínas que poseen actividad catalítica, proteínas que tienen capacidad enzimática. Entonces, si seguimos la flecha en este sentido, pues vemos que hay proteínas que tienen esta actividad enzimática. Puse aquí una ruta metabólica como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, por la expresión de un gen, vamos a poder tener una enzima, una tiolasa, una HMG-CoA sintasa, una HMG-CoA reductasa, una mevalonatoquinasa, etc. Vemos aquí en un recuadro todas las enzimas que participan en este esquema. El resultado final de toda esta ruta es la síntesis de colesterol. Y si vemos la estructura, es una estructura, por aquí tiene un OH, es un alcohol. No es una proteína. Entonces, ¿cuál es la relación que tiene con la expresión de los ácidos nucleicos? Bueno, los ácidos nucleicos no hay un gen que codifique para el colesterol. No hay un gen que codifique, por ejemplo, para un fosfolípido. No hay un gen que codifique para una hormona como la testosterona. Pero sí hay genes que codifican para las enzimas que catalizan las reacciones bioquímicas de la ruta metabólica en donde estos se sintetizan. Esto es, hay un gen que codifica para la tiolasa, hay un gen que codifica para la HMG-CoA sintasa, hay un gen para la HMG-CoA, por eso lo puse aquí. Hay un gen, no los puse a todas, pero cada una tiene su propio gen. Y la suma del trabajo de todos estos, de manera organizada, obviamente, de la expresión de estos genes que me da estas enzimas, me va a permitir formar colesterol. Así como lo es para el colesterol, lo es para la testosterona, lo es para las interleucinas, lo es para los fosfolípidos, lo es para todas aquellas moléculas que no son proteínas. Entonces, esto es una expresión indirecta
del DNA, una relación indirecta, mejor dicho, una relación indirecta, porque la relación directa sería a partir de la síntesis de una proteína cuando esta información genética se expresa, o la síntesis de una proteína que tiene actividad enzimática para entonces formar, para posteriormente formar algún tipo de molécula que no es proteína. Ahora, volvamos a la parte de los tiempos, ¿no? Si este gen que se acaba de expresar aquí, se transcribió y se tradujo, me formó a todas las, bueno, no a todas, a una enzima que participa aquí, y luego otro gen, a la enzima que participa acá, y luego otro gen para acá, entonces el resultado es formar una molécula de colesterol. La vía se llama colesterolgénesis. Ahora, ¿a dónde voy a mandar ese colesterol? O sea, siempre hay un futuro. Ese colesterol se lo puedo poner a una membrana, porque la estructura química de las membranas, la estructura bioquímica contiene colesterol. Se lo puedo mandar a otra ruta metabólica en donde este colesterol se transforme en testosterona, en estrógenos, etc. Entonces, siempre hay un para qué, siempre hay un futuro a partir de un presente, pero además tiene un pasado, que en este caso sería todo esto que participa. Ahora, aquí en este punto, y esto es algo bien interesante, casi el juego del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Porque si voy a formar colesterol, que tiene que estar en una membrana, por ejemplo, pues tuve que haber formado a estas enzimas, ¿no? Se tuvo que haber expresado el gen. Pero para tener estas enzimas, haber expresado, haber formado estas enzimas, si tuve que haber tenido un gen, tuve que haber tenido nucleótidos, tuve que haber tenido aminoácidos. Y resulta que todas las transformaciones que están aquí también requieren de la participación enzimática. Entonces, antes de que esto se formara y me llevara al colesterol, tuvo que haberse expresado igual desde aquí los genes que codifican para las enzimas que participan en nuestros procesos. Entonces, se hace un juego así, ¿no? No sé en qué momento es el tiempo cero para partir, porque siempre me puedo regresar hacia atrás y cuestionarme sobre un tiempo cero. Ahora, ¿de dónde vienen estos aminoácidos? Estos aminoácidos que los puedo utilizar para formar nucleótidos, la base nitrogenada de los nucleótidos, pero que estos aminoácidos también los puedo utilizar para que se organicen estos en el proceso de traducción y me dé una proteína. Bueno, los obtuve por un lado de la dieta. La dieta implica el consumo de alimentos, la forma en la que consumimos alimentos, la forma en la que lo preparamos, el tipo de alimentos, que en este caso vemos en la imagen, pues alimentos ricos en proteínas, que cuando se digieran me van a dar una buena cantidad de aminoácidos. Pero resulta que para poder digerirse necesito enzimas digestivas. Entonces necesito enzimas digestivas donde tuve que haber expresado un gen. Tuvo que haber transcripción, traducción, obtención de la proteína, pero si obtuve una proteína, antes tuvo que haber llegado aminoácidos para formar esta proteína. Y antes tuvieron que haber llegado aminoácidos para formar los nucleótidos que están aquí y que me formaron a esa proteína. Sí, entonces otra vez. Entonces, ¿qué fue primero, no? ¿En qué punto llegamos al punto cero real? La realidad es que no lo sé, ¿no? Y podremos pensar y buscar y va a ser difícil obtener una respuesta. Ahora, no solo las proteínas de la dieta, sino que nosotros tenemos la capacidad de formar aminoácidos para poder formar a nuestras proteínas, para poder obtener nucleótidos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una ruta de síntesis de la serina. Aquí vemos cómo la serina se convierte en glicina y requiere de un aminoácido, de una proteína con actividad enzimática. Quiere decir que hay un gen que codifica para esta enzima, ¿no? Para poder convertir la fenilalanina en tirosina, pues hay otro gen aquí, el que codifica para la fenilalanina hidroxilasa. Si tengo una fenilalanina hidroxilasa, tuve que haber tenido aminoácidos para organizar la estructura de la enzima, pero además tuve que tener aminoácidos para poder participar aportando nitrógenos, los nitrógenos de las bases nitrogenadas, de los nucleótidos, del polinucleótido, del gen que codificó para esa enzima. Y aquí se complican un poquito las cosas, ¿no? Entonces, aminoácidos esenciales, me aportan aminoácidos. Por otro lado, el reciclaje de las proteínas. Nosotros tenemos muchas células que se van degradando con el tiempo y que no vamos a desechar lo que contienen, sobre todo si lo podemos reutilizar. En este caso tenemos a un glóbulo rojo
que todos sabemos que vive alrededor de 120 días en la sangre y que tiene grandes cantidades de proteína, entre ellas pues la hemoglobina, ¿no? A lo mejor el GLUT1 también. Y entonces la hemoglobina pues se va a degradar la parte del grupo de globinas, porque esa es la que contiene aminoácidos, y me va a aportar aminoácidos. Ahora, para que esto ocurra, para que se dé esta degradación de esa proteína a nivel del sistema retículo endotelial, voy a necesitar proteínas digestivas, proteínas que hagan esta proteólisis, esta degradación de proteínas. Entonces, otra vez, tuve que haber tenido la información genética codificada en una molécula de DNA, y esto es un gen que me exprese una proteína que permita, bueno, digo una, no me refiero a que nada más una participa, sino pues son varias, ¿no? Y entonces que esta proteína pueda degradar al grupo a la globina, que está unida al grupo hemo, pero es la globina que se va a degradar y me va a dar aminoácidos. Aminoácidos que además necesité para formar a los bases nitrogenadas, a los nucleótidos de los ácidos nucleicos que conformaban al gen, pero además del ácido nucleico que se tiene que formar a partir de la información que está codificada en el DNA. Y esto es un proceso de transcripción, sí, de transcripción. ¿Sí? Y entonces así es en el mundo molecular, ¿no? Todo lo que somos, todo lo que hacemos, ¿qué hacemos? Respiramos, nos reproducimos, crecemos, desarrollamos masa muscular, caminamos, aprendemos, memorizamos. Todo lo que hacemos depende de todos los componentes biológicos de nuestras células, pero además de todos los componentes bioquímicos que conforman estas células. Y esto es colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, todas las moléculas que ustedes conozcan. Las que son proteínas, bueno, están codificadas directamente en el DNA porque tienen su propio gen que se expresa. Las que no son proteínas, ¿cómo las formamos? A través de la síntesis de las enzimas que requiere de la expresión del DNA, la expresión de los genes en el DNA para formar estas enzimas, que entonces formen estas proteínas que participan en las rutas metabólicas de síntesis de cualquier molécula. ¿Sí? Y bueno, en cualquier relación metabólica, en cualquier relación entre rutas, en cualquier paso de alguna ruta metabólica, en cualquier proceso en el que intervenga la sangre como eje integrador, esto es que produzca algo en una célula, lo mande a la sangre y la sangre lo mande a otra célula, pues requiere o implica, mejor dicho, implica que los sistemas biológicos coexisten, o en los sistemas biológicos coexisten el pasado, el presente y el futuro.